a todos, que Dios les bendiga. Vamos a compartir la palabra. Estuve orando desde anoche por mi garganta, así que bueno, confiando en el respaldo de Dios. El título de la predicación es El Señor estuvo a mi lado, ¿no? Una afirmación que todos los creyentes podemos hacer en nuestra vida. En los peores momentos, haya sido lo que haya pasado en nuestra vida, todos podemos testificar. Todos me fallaron, pero el Señor estuvo a mi lado, ¿sí? Y en la segunda carta a Timoteo del apóstol Pablo, ¿sí?, es la última carta que Pablo escribe, segunda de Timoteo. Pablo estaba en una celda húmeda, oscura, llena de ratas, con frío, en Roma, antes de ser ejecutado por Nerón en el año 67 después de Cristo, ¿sí? Y es un testamento espiritual que deja Pablo, un legado para su hijo en la fe y también para la iglesia de todos los tiempos, porque Pablo recuerda su primera defensa judicial ante el tribunal romano, ¿sí? Y él le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 4, versos 16 y 17. 2 Timoteo 4, versos 16 y 17. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Acá vemos que el apóstol, en el momento en que más necesitaba apoyo, compañía, contención, respaldo, dice: todos me abandonaron. Los líderes, los amigos de la iglesia en Roma se ausentaron por medio de la persecución. Sin embargo, Pablo no se queda en el lamento, no se queda llorando, no se queda triste, no se queda deprimido, sino que declara con firmeza: pero el Señor estuvo a mi lado, ¿sí? Por eso es que el tema central de este sermón es: cuando los hombres nos abandonan, Cristo permanece. Cuando las fuerzas humanas fallan, la gracia divina nos sostiene. Cuando todo parece perdido, Dios convierte nuestro dolor en plataforma para testificar, para nuestro testimonio. Y todos sabemos, hermanos, que el abandono humano muchas veces es inevitable, ¿no es cierto? Ustedes fíjense cuando empieza el contexto de este pasaje, que Pablo se está despidiendo de Timoteo, porque en versículos anteriores le dice a Timoteo: yo ya estoy para ser sacrificado, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y después le dice en el Timoteo 2 Timoteo 4, versículos 9 y 10, le dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, ¿no? Y anteriormente había dicho: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Una afirmación con dolor en el corazón, con tristeza en el corazón. Todos, sin excepción, me han desamparado. ¿Y cuántas veces a nosotros también nos han desamparado? ¿Cuántas veces nos han abandonado? ¿Cuántas veces nos han despreciado
nos rechazaron, nos dieron las espaldas, no nos valoraron, inclusive nos traicionaron. Todos hemos experimentado en algún momento, ¿no?, este sentimiento que es tan cruel, que es el sentimiento de la soledad. Por eso, hermanos, la soledad no atendida crece en el corazón como una sombra, se va extendiendo, se transforma en un sentimiento de abandono, se convierte en desesperanza cuando cree que nadie puede llenar ese vacío. Se fue, se marchó, me abandonó, me traicionó, y ahora uno siente una soledad existencial, emocional, espiritual, se siente avasallado por la soledad, ¿sí? Hasta puede llevarnos muchas veces al aislamiento voluntario, como pasó con el profeta Elías, cuando huyó de Jezabel y se escondió, se tiró debajo de un enebro, ¿no? Dice, y él dejando a su criado huyó al desierto. Prefirió estar solo, pero estando solo tomó una decisión terrible, porque huyó para salvar su vida y después le dice el Señor que lo salve. Miren qué tremendo, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, en caso más severo, desemboca en una tristeza profunda que nos empuja a la depresión. Y algunas, solamente algunas de las consecuencias del sentimiento de la soledad que invade todas las áreas del ser humano, la espiritual, la emocional, la psicológica y hasta la orgánica. Ustedes fíjense, las consecuencias espirituales nos debilita la fe, enfría nuestra relación con Dios y nuestra comunión con la iglesia, nuestra comunión con los hermanos. Emocionalmente nos genera inseguridad, tristeza, resentimiento, vacío interior, y psicológicamente y orgánicamente también produce estrés, insomnio, hipertensión arterial, gastritis y tantas otras consecuencias que traen la soledad. Pero es interesante porque la Biblia no oculta estos sentimientos en sus siervos y en sus siervas a lo largo de toda la Biblia. Así como vemos que Pablo, en este momento, él se sentía solo, sabía que lo tenía el Señor, sabía que el Señor estaba a su lado, pero sus amigos, las personas que más apreciaba, sus compañeros de milicia, de batalla, lo habían abandonado. En este caso vamos a ver David, el rey David, después de pecar con Betsabé, él huye al desierto, ¿no? Y estaba en un contexto de enfermedad, de dolor, de disciplina, y en el Salmo 38, Salmos 38, versículo 11, David declara: mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Un rey que estaba huyendo de su hijo, ¿no? Está huyendo por el desierto y que unos pocos soldados fieles lo acompañaban. Dice, todos mis amigos, todos mis cercanos, todos se han alejado. Él estaba padeciendo, sufriendo el menosprecio y la soledad. Hasta Moisés también, el sentirse solo, él prefería morirse antes de estar solo. Fíjense en el Números 11, del 14 al 15. Números 11, del 14 al 15. Dice, no puedo yo solo soportar todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así haces conmigo, te ruego que me quites la vida.
O sea, era tanta la presión que él tenía por gobernar al pueblo de Dios, por ser la máxima autoridad establecida por Dios, por ser el libertador de Israel, por ser el legislador de Israel, que escribió los mandamientos, guiados por el Espíritu Santo. Él sentía tanto ese peso porque el pueblo era rebelde. El pueblo lo criticaba, el pueblo murmuraba. Y dice: Señor, yo no aguanto más esto solo. Me siento solo. Si esto va a seguir así, Señor, llévame, ¿no? Quítame la vida. Y el mismo Jesús, hermanos, estando en Getsemaní y aún en la cruz del Calvario, conoció el peso de la soledad. Ustedes recuerdan, cuando él estaba en la cruz, una de las últimas palabras fue: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Un instante en la eternidad, un instante en la eternidad, siempre una comunión tremenda, infinita, poderosa, Padre, Hijo, Espíritu Santo, los tres, un solo Dios verdadero. Pero en ese instante Cristo cargaba con todos los pecados de la humanidad sobre sus lomos. Y el Padre no puede tener comunión con el pecado. Entonces el Padre le da la espalda al Hijo, un instante en la eternidad. Y el Hijo sufrió más por ese instante que por la cruz, que por los latigazos y por todo lo que él padeció. Pero también sintió el peso de la soledad. Por eso es que el abandono humano desnuda nuestra confianza en el Señor. Ahí sale a la luz nuestra confianza en el Señor. Y Dios permite esas experiencias para mostrarnos que nuestra verdadera fortaleza nunca ha estado en nosotros, sino en Él. Porque Él es la fortaleza de nuestra vida. Él es la fortaleza de nuestra alma. No nos fortalecemos por nosotros mismos. Nos fortalecemos en oración, en clamor, en ayuno, en la palabra. Como dice Efesios 6:10, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿no? Solo en Dios podemos fortalecernos, hermanos. Entonces, una gran verdad, nunca conoceremos nuestra fortaleza en Dios hasta que la soledad nos abrume. Ahí cuando la soledad nos invade, ahí cuando parece que todos se olvidaron de nosotros, ahí caemos de rodillas ante Dios. Ahí clamamos a Dios. Ahí experimentamos lo que experimentó Pablo. Todos me abandonaron, pero el Señor me dio fuerzas. Pero el Señor me sostuvo. Pero el Señor me dio una nueva oportunidad. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque Dios siempre, siempre permanece. Y la verdad del apóstol Pablo, en el versículo que compartíamos, ¿sí? Cambia todo. Porque él dice: pero el Señor estuvo a mi lado. La fidelidad de Dios. O sea, acá se revela un gran contraste en la humanidad. El hombre abandona, Dios permanece fiel. Los hombres nos pueden abandonar, pero Dios siempre permanece fiel. Isaías 49:15 dice: ¿se olvidará la mujer el hijo que dio a luz para dejar de compadecerse del fruto de su vientre? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. He aquí que en la palma de mis manos te llevo esculpida. O sea, estamos esculpidos, sellados a fuego, marcados en las manos del Señor. Esos clavos que le pusieron en la cruz son la marca que Él padeció por cada uno de nosotros. Estamos esculpidos en sus manos. Estamos presentes en los pensamientos de Dios todos los días de nuestra vida.
Por más que nos sintamos solos, por más que nos sintamos abandonados, por más que parezca que Dios no nos escucha, por más que parece que no hay respuesta, que el cielo está cerrado, Dios te escucha y Dios escucha hasta nuestros gemidos, dice un versículo, hasta nuestros gemidos no les son ocultos. Es impresionante. Yo leí ese versículo vez pasada y decía qué forma de expresarse, ¿no? Sin hablar, un simple gemido. ¡Wow! Pero Dios sabe por qué fue generado, qué es lo que pasa en mi corazón. Y ahí está la respuesta, porque Dios está presente aún en lo más profundo de nosotros. Así, Dios no solo estuvo presente con Pablo, sino que le dio fuerzas, renovó sus fuerzas. Por eso es que la presencia divina no es pasiva. La presencia de Dios es activa, es vigorizante, es fortalecedora, ¿sí? Renueva nuestras fuerzas. Y muchas veces la soledad ministerial, la soledad de un hijo, de una hija de Dios, se transforma en un tabernáculo de la presencia de Dios. Ahí en la soledad experimentamos, ¿sí?, el Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, que significa el que habita en el secreto de Dios. Va a tener comunión, va a tener intimidad. Por eso es que Dios muchas veces, hermanos, ¿sí?, Dios permite que pasemos estas cosas, porque cuando todos se van, Cristo está más cerca que nunca. Dios permanece fiel. Él mismo prometió. Miren, yo les comentaba la otra vez que hay aproximadamente 8.000 promesas en la Biblia para los creyentes. El 99% de las promesas tienen condiciones, ¿sí? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y así podíamos nombrar 7.900 y pico. Todas tienen condiciones. Hay una que no tiene condición. No te dejaré ni te desampararé. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te dice si te vas a portar mal, si te vas a portar bien, si van a ser obediente, si vas a hacer lo que sea. Dios permanece fiel. Amén. Amén. Por eso es que Jesús estuvo con Daniel ahí en el foso de los leones. De la misma manera estuvo con los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego. Elías, cuando estaba bajo una profunda depresión en el desierto, pensó que él estaba solo. Dice al Señor: yo solo he quedado, Señor. ¿Sí? Pero Dios le mostró que no estaba abandonado, que otros 7.000 fueron fieles al Señor. No estaba solo. Por eso es que la fidelidad de Dios transforma la prueba en una misión. Transforma la prueba en una misión. Porque ustedes fíjense la segunda parte, ¿no?, del versículo 17, segunda de Timoteo 4:17. Ahí es donde Pablo reconoce cuál fue el propósito de su fortaleza. ¿Por qué lo fortaleció Dios? Y ahí dice Pablo: para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. O sea que la cárcel no fue un obstáculo para Pablo, sino un púlpito para predicar. Él escribió, de las 13 cartas que escribe el apóstol Pablo, ¿sí?, en el Nuevo Testamento, 4 cartas las escribe estando en prisión. Filipenses, Colosenses, ¿no?, y tantas otras cartas que hasta hoy leemos y son de gran bendición. Y él habla de la libertad, de la paz, de la felicidad, de Cristo, del amor. ¡Wow! Un hombre preso, un hombre privado de su libertad, con una fe, ¿no?, con una fe impresionante.
impresionante. Por eso es que los obstáculos, las crisis, la escasez, las limitaciones son desafíos para nosotros, para testificar, para predicar de que el Señor estuvo a nuestro lado, que el Señor está a nuestros lados. Inclusive, fíjense que a Pablo sus juicios en Roma se convirtieron en escenarios de predicación al Imperio Romano, ¿no? Él se tuvo que presentar encadenado ante un rey, ante el rey Agripa, donde él tenía que defenderse ante el rey porque lo estaban acusando de sedición y le iban a cortar la cabeza, ¿no es cierto? Y él, en vez de defenderse, de buscar argumentos, de buscarse un escriba, ¿no? que lo ayude, que lo asesore, él le testifica lo que Cristo había hecho en su vida, cuenta su testimonio y le predica de Jesucristo y de los profetas. Y cuando termina de predicarle, en Hechos de los Apóstoles 26, Hechos 26, versículos 27 y 28. 26, 27 y 28. Mire la osadía, ¿no? Que Pablo le dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Por un poquito, casi me convences. Claro, un rey orgulloso, soberbio, delante de toda la majestad y todos los súbditos, era una humillación, ¿no es cierto?, decir que creía en Jesucristo. Entonces, por eso él delante de la gente no quiso aceptar, ¿sí? Pero esa es la tragedia del ser humano. Por poco, casi me arrepiento de mis pecados. Por poco y me reconcilio con Dios. Casi empiezo a ir a la iglesia. Casi obedezco al Señor. Me faltó un poquito para perseverar. Venía bien, pero bajé los brazos. No llegué a la meta. Y nos quedamos en el casi, en el por poco, ¿no es cierto? Por eso que digo que es una tragedia, ¿sí? Y muchas veces Dios permite momentos de desamparo para que nosotros entendamos que nuestra misión no depende de las circunstancias, no depende de nuestras fuerzas, sino del poder de Dios, ¿sí? Y Pablo, aún preso y encadenado, fue libre para predicar. Preso y encadenado, él no se callaba. Él seguía predicando, no importa si era otro preso, otro condenado o si era un rey o un príncipe. Nada podía detener ese fuego, esa pasión que él tenía por servir a Dios y por su amor hacia las almas, ¿sí? Un famoso pastor luterano del siglo pasado, Dietrich, que fue ejecutado en 1945 por Hitler, ¿sí? Él escribió desde la prisión: la iglesia es la iglesia solo cuando existe para otros. La iglesia es iglesia solo cuando predicamos, cuando testificamos, como hace esta iglesia que sale a evangelizar a la calle, que predica la palabra por la radio, por la televisión, por internet, usa todos los medios a disposición, como hacen cada uno de ustedes, predicando el evangelio persona por persona, un evangelismo personal. Ahí la iglesia está cumpliendo la función que tiene que cumplir y que, gracias a Dios, podemos decir que nosotros lo estamos haciendo con la gracia de Dios. La gracia de Dios, no es virtud nuestra. Entonces, la victoria final sobre el enemigo, en el verso 17, Pablo concluye y dice: así fui librado de la boca del león. O sea que la victoria no significa ausencia de sufrimiento,
sino que el enemigo no puede detener el propósito de Dios en nuestra vida. Pase lo que pase, haga lo que haga, Dios cumplirá su propósito en ti. Hoy quizás que no lo ves, hoy quizás que no lo entendés, hoy quizás no encontrás explicación a lo que estás padeciendo, pero Dios no se frustró nunca, no se va a frustrar jamás. Él es perfecto y Él va a cumplir el propósito que tiene en tu vida. Por eso, hermano, hermana, la fidelidad de Dios no siempre evita la prueba, pero asegura que el propósito divino se cumpla en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, puede ser que hoy te sientas como Pablo, puede ser, ¿sí?, incomprendido, abandonado, no valorado. Cuando muchos te menospreciaron, nadie estuvo a tu lado, pero el mismo Jesucristo que estuvo con Pablo, estuvo, está y estará contigo siempre. Es una promesa del Señor, hermanos. Siempre, siempre el Señor va a estar con nosotros. Por eso es que cuando las voces humanas callan, la voz de Dios resuena más fuerte. ¿Sí? Cuando las manos de los hombres te sueltan, la mano de Cristo te sostiene. Más fuerte aún, cuando las puertas se cierran, Dios abre una puerta en medio de la prueba para bendición tuya y de tu familia. Entonces, si sientes que todos te dejaron, recuerda, el Señor nunca te dejará, nunca te abandonará. Si estás débil, Dios te dará nuevas fuerzas para cumplir con su propósito. Si el enemigo ruge, afírmate. Cristo ya venció y nos hizo más que vencedores. Afírmate, no tengas temor al enemigo, porque dice el apóstol Pablo que él anda como león rugiente, no que es un león, como un león, aparenta un león, ¿no? Aparenta, pero no lo es. Por eso el único león es el león de la tribu de Judá, el Señor Jesucristo. Por eso no levantes tu mirada hacia quienes te abandonaron, sino levanta tu mirada hacia aquel que siempre está a tu lado. Levanta tu mirada hacia al autor y consumador de la fe, puesto tus ojos en Él, como dice Colosenses 3:1, pon tu mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo a la diestra de Dios, porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Más seguro que ahí no vas a estar. Tu vida está con Cristo, escondida en Dios, hermano. Por eso es que cuando miramos más allá de lo humano, cuando miramos más allá de lo terrenal, podemos ver, sí, que en nuestra vida cada dolor, cada abandono, cada desprecio, cada rechazo es pasajero o fue pasajero, pero la fidelidad, el amor y la gloria de Dios son eternas, permanecen para siempre, para toda la eternidad. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, gracias Dios, porque verdaderamente, Señor, tú nos conoces perfectamente y sabes cuántas veces la soledad nos ha abrumado, cuántas veces nos ha invadido, cuántas veces, Señor, ese vacío de ausencia, quizás hasta de las personas más cercanas, hemos mirado para atrás, para los costados, y no ha quedado nadie, Señor. En esos momentos donde estamos solos, Padre, hoy miramos para atrás y podemos decir como Pablo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Cuántas veces, Dios, nos diste fuerzas en la soledad, en la tristeza, en la angustia?
cuando sufrimos desprecio, rechazo, traición, cuando nos dieron las espaldas, cuando pensábamos que todo estaba perdido, quizás no había más oportunidades, Señor. Tú nos diste fuerza, tú estuviste a nuestro lado, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu compasión, Señor. Humillamos nuestras vidas delante de ti, Padre. Derramamos nuestra alma delante de tu presencia y te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanas, bendice a mis hermanos, Señor. Tráele paz, salud, bienestar, prosperidad espiritual, prosperidad económica, Señor. Y suple cada necesidad que ellos puedan tener conforme a tus riquezas en gloria. En Cristo Jesús, Padre. Gracias, gracias. Amén y amén. Dios los bendiga.